Esta sesión trata del desarrollo de las destrezas comunicativas, que corresponde a la segunda parte del módulo 3 sobre la enseñanza de los estándares de comunicación. Son tres fundamentalmente los objetivos de esta sesión. El primero de ellos es reflexionar sobre la enseñanza de estos modos de comunicación y cómo llevar a cabo una metodología y un modelo de evaluación integrado. Explicar cómo hay actividades que son esenciales y que no solamente desarrollan la capacidad del pensamiento del alumno, sino también un mayor, más rápido aprendizaje en la adquisición del idioma. Por último, explorar y conocer las técnicas de enseñanza y las estrategias o actividades y al mismo tiempo las herramientas tecnológicas que sirven para apoyar y garantizar todas estas destrezas interpretativas, interpersonales y de presentación. ¿Cómo integramos la comunicación en clase? Evidentemente siguiendo el modelo de unidades temáticas que ya hemos abordado en la primera parte de este módulo, pero al mismo tiempo fomentándola en todo momento, creando múltiples y variadas oportunidades de comunicación, siempre en situaciones reales o simuladas, siempre que sea posible, aplicando técnicas que sean lo más eficaces posibles en el aprendizaje del alumno, de tal forma que los alumnos sean capaces de reflexionar constantemente sobre ideas, juicios, opiniones, experiencias, de tal forma que contrasten información y puntos de vista y desarrollen el pensamiento y una actitud crítica. Vamos a comenzar con el desarrollo de destrezas interpretativas. Y lo hacemos brevemente analizando cuáles son los factores que contribuyen a facilitar una mayor comprensión. Evidentemente, el nivel que se tiene en la lengua materna, que influye en un 20%, los conocimientos lingüísticos que se tienen de la segunda lengua afectan en un 30% aproximadamente, el conocimiento de las intenciones o el propósito del autor de un texto. ¿Cuál es la capacidad de memorización e interpretación de un texto por parte de los alumnos? Su nivel de conocimientos y experiencias previas, por supuesto, y hasta qué punto son capaces de utilizar las claves de contextualización. Cuáles son sus destrezas cognitivas a la hora de asimilar y procesar la información, de tal forma qué capacidad se tiene para reflexionar, para comparar, para sacar conclusiones, para analizar, ver consecuencias, aplicar conocimientos a otros contextos, etcétera. Y el uso de estas estrategias de comprensión, además, claro, de los niveles que en un momento determinado el alumno pueda tener de ansiedad, de interés o motivación. Evidentemente hay diferencias en las destrezas de comprensión oral y escrita. No es lo mismo leer un texto que ver un vídeo, que escuchar un audio o que escuchar a personas cuando están hablando. Y la capacidad de comprensión varía en estos distintos tipos de situaciones. Hay verdaderos efectos positivos en la utilización de los vídeos en clase. ¿Por qué? Porque realmente hace que se adquiera un mayor conocimiento y aprendizaje de las estructuras gramaticales, la estructura de la lengua en general, a base de oír y escuchar. Se mejora la comprensión oral, que es fundamental en el desarrollo de un idioma, y además los niveles de competencia generales, tanto lingüística como cultural.
Hay de todas formas ventajas e inconvenientes en el uso de los subtítulos cuando se trabaja con los vídeos. En un primer momento a lo mejor pueden ayudar a los alumnos, pero si terminan dependiendo de ellos, desarrollan la capacidad lectora más que auditiva y de comprensión oral. Entonces hay que tener cuidado y eliminarlos siempre que no sea posible o trabajar ambos a la vez simultáneamente. Es bueno reflexionar sobre algunas implicaciones educativas que se derivan de los factores que determinan la comprensión oral y escrita. Si el alumno tiene cierta familiaridad con el tema, ciertos conocimientos o experiencias previas sobre el tema, sin duda ello va a facilitar la comprensión. Y es bueno que nosotros hagamos o proporcionemos tablas que reflexionen sobre lo que ya sabe el alumno y que exploremos esos conocimientos previos. Otro factor importante es la memoria que el alumno tenga a corto y largo plazo. Por ello es bueno que se haga una preparación antes de escuchar un vídeo, que se formulen preguntas de comprensión antes, durante y después, que se proporcione un texto escrito seguramente previamente antes de someterse a un texto o escuchar un vídeo para que estén familiarizados con el tema en el que se va a trabajar, y ver un vídeo más de una vez puede ayudar. Por otra parte, han de fijarse claramente los objetivos y los contenidos, ¿no? Saber cuál es el propósito a la hora de escuchar, de ver algo, de leer. Y los factores afectivos son determinantes, afectan muchísimo la capacidad de comprensión, los niveles de ansiedad y la motivación determinan el aprendizaje. Y por eso debemos siempre elegir temas que sean relevantes, que sean de interés, que puedan incluso trascender el ámbito meramente escolar, y crear un ambiente que sea emocionalmente seguro, en el que no haya problemas a la hora de cometer errores, en el que el alumno sienta que hay una ayuda, un asesoramiento y un apoyo y guía permanente en el aula y en clase. El conocimiento, como hemos dicho antes, de la segunda lengua es un muy buen indicador de cuál va a ser el aprendizaje y el progreso en esta lengua, y el hacer que los alumnos adquieran un verdadero hábito lector, que es difícil en nuestro entorno y con nuestra población, pero no por ello hemos dejado de intentarlo. El crear la pasión por la lectura, el hacer que nuestros alumnos lean cuanto más mejor, crea verdaderas oportunidades de aprendizaje. Y volver a utilizar y leer los mismos textos, pero con objetivos distintos, evidentemente ayuda. Hay, por otro lado, es importante recalcarlo, hay muchos maestros que asumen que el desconocimiento de la gramática, si los alumnos no tienen muchos conocimientos gramaticales, eso va a impedir a los alumnos interpretar un texto, pero no necesariamente es así, porque por el contexto se puede deducir mucho el contenido, y si el alumno está verdaderamente interesado, a través de los conocimientos que tiene del primer idioma, de los cognados, puede deducir o entender prácticamente un texto, aunque sea complejo. Entonces, que los conocimientos que los alumnos tengan de la gramática no nos limiten o no nos impidan exponer a los alumnos a textos un poco más complejos. Y esto puede resultarles repetitivo, pero hay una serie de estrategias de comprensión e interpretación que no debemos nunca olvidar a la hora de trabajar con los alumnos, que es
el activar los conocimientos previos, el hacer predicciones, conexiones, el hacer preguntas al mismo tiempo que se lee un texto, el visualizar, el extraer, el inferir o extraer conclusiones, resumir, o el entender cuál es el propósito del autor o diferenciar entre causas y efectos, hechos y opiniones, el saber cómo comparar y contrastar o extraer la idea principal y diferenciarlo de los detalles secundarios. Todas ellas son estrategias de comprensión muy útiles que ayudan al alumno a desarrollar la lengua y el nivel de competencia lingüística en general y cultural al mismo tiempo, por lo tanto. La longitud y la densidad de un texto puede realmente intimidar al alumno, pero si las expectativas son claras y si proporcionamos el debido soporte visual a una prosa densa, a un texto complejo, puede que no importe tanto la densidad del texto, su complejidad. La organización y la tipología textual ha de explicarse bien para que les ayude en la comprensión y que el contenido sea adecuado al nivel y al grado de intereses en general de los alumnos. Hay que tener cuidado y estar atentos al nuevo vocabulario, la nueva terminología, y para eso los conocimientos de los prefijos, los sufijos, los cognados, el contexto y que los temas sean culturalmente relevantes puede ser determinante. ¿Debemos simplificar entonces los textos originales por su complejidad? La respuesta es contundente y clara: no. De hecho, puede ser contraproducente porque se elimina mucho de la riqueza y del contexto que realmente la comprensión. Deben ser los textos apropiados a la edad y el nivel. Debemos explorar los textos literarios en todos los niveles, porque contribuye a desarrollar la competencia cultural y también lingüística. Y hemos, por último, revisar frecuentemente si el alumno está entendiendo alguna de estas actividades, ¿no? Mediante estas actividades, como validar contribuciones, repetir comentarios o relacionar ideas complejas con la vida de los alumnos, garantizamos realmente que el alumno esté comprendiendo el texto. Estos son ejemplos de actividades, de funciones que podemos utilizar a la hora de trabajar la comunicación interpretativa, y es importante distinguir entre lo que es interpretación, que no es igual a la traducción. Entonces, actividades como ordenar dibujos que ilustre una narración, el seleccionar una de las opciones a la hora de nombrar esquemas o ilustraciones, enlazar imágenes, identificar personajes principales o crear una red con las características de un personaje o expresar lo que se entiende de un texto en un diario interactivo. Todas estas que pueden leer con calma después y que están en el framework, en el capítulo 6, pueden ver incluso muchos más ejemplos, pero estos son actividades que pueden realmente ayudar a desarrollar la comunicación interpretativa. Otras técnicas que todos ustedes saben son el mantenimiento de un resumen visual, recorrido visual de un texto, el poder pensar en voz alta, el uso de material gráfico, de mapas conceptuales. Todo esto ayuda a facilitar la comprensión. Y estas que se encuentran aquí son todas estrategias de enseñanza en el desarrollo de estas destrezas interpretativas, que no he traducido, pero todas ellas tienen su enlace
y las tienen en el PowerPoint, en el folder, en la carpeta que tenemos, y pueden acceder a todas ellas y les sirve para a facilitar, pueden saber cómo funcionan para poderlas incluirla en las actividades de sus respectivas clases. Estas son herramientas tecnológicas que pueden utilizar y aquí se les pone ejemplos de actividades y luego pueden ir a utilizar estas herramientas, tienen los enlaces también, pero ejemplos de actividades puede ser crear un banco de palabras o grabarse para resumir las partes más importantes de un texto o opinar sobre las intervenciones de otros compañeros o crear un libro sobre el texto o un vídeo o un audio. O diseñar una presentación o crear mapas conceptuales o infografías a partir de un texto, de un vídeo o de un audio. Aquí se les sigue dando una lista de estas herramientas útiles con las que pueden desde crear un póster digital hasta crear un cómic sobre lo entendido en el texto, crear una revista digital sobre lo visto o escuchado, crear una página web o mensajes de texto sobre lo leído o una presentación interactiva. Tenemos que tener presente que comprender y expresarse adecuadamente es esencial en el aprendizaje de cualquier lengua y todos nosotros lo sabemos muy bien. Y la base que sustenta todo es la capacidad de entender y de interpretar, pero no debemos detenernos solo en el modo de comunicación interpretativo. Hemos de tener y trabajar con un modelo como el que se presenta aquí, de tal forma que siempre hay una primera fase de preparación, una fase de comprensión, para pasar a tener una fase de discusión que se mezcla y se interrelaciona, no se pueden separar de la fase de interpretación. Y una vez que se ha pasado la fase de discusión, se van a compaginar el modo interpersonal con el presentacional y es una fase mucho más creativa en el que los alumnos realmente tienen que expresarse oralmente o por escrito. Y después vuelve de nuevo el ciclo y se replantea de nuevo por los conocimientos adquiridos a una fase interpretativa. Damos paso ahora a ver cómo podemos desarrollar las destrezas interpersonales y la comunicación en las presentaciones. Aquí se recogen unas pocas recomendaciones sobre cómo trabajar la comunicación interpersonal, usando circunloquios para repetir con otras palabras explicaciones o conceptos, proporcionando oraciones tipos o frases, frame sentences se dice en inglés, guiando y dividiendo las actividades en pequeños segmentos de dificultad creciente, usando materiales y soporte visual para contextualizar el contenido y que los alumnos puedan entender el vocabulario y la información que se facilita, y haciendo uso de actividades que sean rutinarias, predecibles, repetitivas, porque al resultarle familiares los alumnos se sienten seguros y cómodos trabajando. Es importante saber que la comunicación interpersonal se realiza a dos bandas. Debe ser una comunicación espontánea. Y siempre que diseñemos estas actividades interpersonales, hemos de hacernos esta pregunta.
¿Bajo qué condiciones y circunstancias tienen lugar esos intercambios de información en la cultura objeto de estudio sobre el tema que nos ocupa? Porque debemos acercarnos lo máximo posible a una situación real y si se simula, se tiene que acercar. ¿Qué funciones podemos poner en marcha o proponer hacer en clase? Pues preguntar o dar opiniones. Aquí se dan ejemplos concretos de actividades, ¿no? Pero preguntar y dar instrucciones o comparar y compartir individualmente o llevar a cabo, dirigir un estudio o investigación o llevar a cabo entrevistas o formular posturas o posicionamientos de tal forma que los alumnos tengan que justificar y debatir argumentos en discusiones. ¿Cómo debemos trabajar la comunicación en las presentaciones? Este modo de comunicación se refiere a crear mensajes que van a ser interpretados por el lector o por el receptor del mensaje sin que se tenga la oportunidad de interactuar o negociar el contenido, el significado. Por lo tanto, la comunicación tiene lugar en una sola dirección y usando la expresión oral o la expresión escrita y a veces soporte visual, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los consejos que se pueden dar para facilitar las presentaciones? El realizar grandes o el tener o el pensar en grandes proyectos, pero empezar por lo fácil e ir poco a poco aumentando la complejidad de esos proyectos y de esas presentaciones, de tal forma que vayamos desarrollando la confianza personal de los alumnos a la hora de hacerlos y que permitamos el que se revisen y se corrijan los textos y el que antes de hacer ninguna presentación, que se ensayen además también, ¿no? Oralmente. Y que les demos, que creemos muchísimas oportunidades de realizar presentaciones a lo largo de toda la unidad temática. No esperar al final de las unidades para hacer estas presentaciones. Pueden ser presentaciones muy cortas, de minutos, que se pueden hacer en Fieldgrid, en multitud de plataformas, por ejemplo, si son orales. Y, por supuesto, integrando la tecnología ahora más que nunca, donde toda la educación que impartimos es a distancia. ¿Cuáles son algunas de estas herramientas que podemos utilizar para desarrollar o evaluar las presentaciones? Lo hemos visto antes en el módulo número 2, lo vimos, pero les paso aquí algunos diarios interactivos como blogs para contar una historia o enviar mensajes, expresar ideas. También tienen Padlet, donde se pueden realizar mapas conceptuales, Edpuzzle, porque permite crear vídeos interactivos con lecciones y preguntas a los alumnos en ciertas partes del vídeo que los alumnos han de responder, ya que tienen la posibilidad de acceder a vídeos, a tutoriales sobre estas plataformas. Y lo mismo sucede con Nearpod o con Peerdead. Permite crear presentaciones incorporando textos, encuestas, vídeos e incluso espacios para dibujar o responder por escrito. Igual que hemos hecho con el modo interpretativo y el interpersonal, aquí se dan ejemplos de algunas actividades o funciones, ¿no? Como crear pósteres, folletos, listas, diarios o dirigir una demostración de cómo enseñar algo, cómo hacer construir algo. Cómo se pueden incluso crear libros infantiles o poemas o pequeñas obras de teatro y presentarles en otros centros o en otros grupos o a otros niveles. Se pueden diseñar anuncios publicitarios, volver a escribir una historia alterando la trama o el final.
crear toda una presentación con pósteres o escribir la crítica de una película o de una exhibición o de cualquier acontecimiento, o organizar un panel de discusión, ¿no? entre grupos o entre personajes. Todas ellas son actividades que pueden ser buenas y realizar funciones diferentes y que todas conllevan presentaciones orales o escritas. Pero ¿qué hace que una presentación sea efectiva? Tenemos que prestar atención a cómo se presenta, al contenido mismo de la presentación y al impacto que esa presentación puede causar en el público o en la audiencia. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones o esos consejos que podemos dar a los alumnos a la hora de realizar presentaciones? Bueno, las presentaciones tienen que enganchar a la audiencia o al público. No se debe estar leyendo lo escrito constantemente. Tiene que ser interesante y se deben compartir hasta cosas personales, ¿verdad? Porque eso siempre hace que se capte más la atención del oyente o del público que está allí presente, que está participando, que se cuenten historias reales y convincentes y que se apoyen con evidencias y con datos, que nos adhiramos al tema, no nos vayamos por las ramas, ¿verdad? Y que se realice siempre manteniendo, mirando a los participantes. Además de que se usen siempre imágenes, gráficos, colorido, de tal forma que eso contribuye a mantener la atención y el interés.